La palabra Pascua deriva del hebreo, que es uno de los idiomas oficiales originales en el que se escribió la Biblia. Y significa pasar de. Pascua, del hebreo Pesach, es la palabra original que significa pasar de. Entonces, cuando se habla de pasar de, es que el ángel de Jehová en la tierra de Egipto pasaba de una casa a otra, pero dejaba una casa sin muerte y llegaba en la otra que no tenía protección de la sangre y daba muerte ahí. Entonces, pasar de. Nosotros los cristianos, en nuestra condición humana, antes de llegar a ser cristianos, deberíamos acarrear la condenación por nuestros pecados. Pero la sangre de Cristo, al llegar ahí, nos liberó de la muerte en la que estábamos todos condenados. Pasamos de muerte a vida. Es la razón por la que en realidad celebramos la Pascua, porque la fiesta, uno no puede festejar sin tener alguna razón por la que hace la fiesta. Y el hecho de que nosotros celebramos la Pascua es porque hemos pasado de muerte a vida. La fecha de la celebración varía entre el 22 de marzo y el 25 de abril, ya que su lugar, el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera del hemisferio norte, existe una fórmula que permite el cálculo de la fecha de la Pascua. El origen de la Pascua, dicho pronto y rápido, tiene su ascendencia en la tradición judía hebrea, que la llaman Pascua judía, ¿no? Lo que podemos decir el Yom Kippur de los hebreos, que es el rito de la expiación. ¿Sí? Los judíos tienen un momento en el que expían sus pecados y en ese rito cogían dos corderos, uno se sacrificaba a Dios y el otro se llevaba al desierto y se aplacaba ahí la ira de Satán. Entonces el cordero que se sacrificaba a Dios, su sangre es la que aplacaba las culpas, los pecados del pueblo judío. Otra ascendencia es la fiesta del Pesaj, el Pesaj de los judíos. Pesaj significa el salto, paso, de ahí Pascua. Es decir, la Pascua es el paso de Dios, en su pueblo, a través en su pueblo, ¿no? Otra ascendencia de la Pascua que tenemos hoy los cristianos, es justamente la liberación del pueblo judío, del pueblo hebreo en Egipto. ¿Sí? Dios, que ve el sufrimiento del pueblo de Israel en Egipto, el pueblo judío en Egipto, entonces Dios decide ir a liberar a su pueblo, ¿sí? en el Éxodo. ¿Sí? Casi todo el libro del Éxodo, la primera parte del libro del Éxodo, los primeros capítulos explican esta liberación del pueblo de Dios, el paso del pueblo por el desierto hacia la tierra prometida. ¿Sí? Esto por la mano poderosa de Dios. ¿Sí? Tenemos entonces aquí los tres ritos, o los tres ascendentes, los tres orígenes más claros de la Pascua cristiana hoy, que tiene su origen, como hemos dicho, en el pueblo hebreo, en el pueblo judío, en el Yom Kippur, en el rito del Yom Kippur, de la expiación de los pecados, en lo que hemos llamado el Pesaj, la cena pascual, la cena pascual que ellos llamaban, es el rito donde el padre se sentaba con los hijos a comer el cordero pascual y explicaba qué es lo que pasó justamente en la liberación de Dios, en la liberación del pueblo de Dios en Israel, cómo Dios con su mano poderosa les pudo sacar de Egipto. Entonces el cristianismo coge todo esto, ¿sí? Coge todo esto y, como podemos decir, da un matiz nuevo,
da un matiz nuevo a la Pascua, ¿no? La Pascua. Ya no va a ser el cordero, ya no va a ser el cordero animal, ¿sí? Sino va a ser una persona, Jesucristo, quien se va a ofrecer para expiar los pecados del pueblo. La liberación ya no va a ser andar 40 años por el desierto, la liberación va a ser ya sobre todo salir de nuestros pecados a la alegría que nos da Dios en su salvación. Sin embargo, debido a la diferencia de calendarios usados por las iglesias, por ejemplo, católica, que utiliza el calendario gregoriano, las iglesias orientales utilizan el calendario juliano, la fecha de la Pascua varía para cada iglesia y solo en algunas ocasiones logra coincidir, tal y como se aprecia en el calendario. Los primeros cristianos que eran judíos celebraban la Pascua de Resurrección a la par cronológica que la Pascua judía. Pero desde el Concilio de Nicea, los cristianos separaron la celebración de la Pascua judía de la cristiana, quitándole los elementos hebreos, pero dejaron el carácter móvil de la fiesta, recordando que Cristo resucitó en la Pascua hebrea. Hoy en día, la Iglesia Católica mantiene el carácter móvil de la fecha de la Pascua, pero se trata también de no hacerla coincidir con el Pesaj de los judíos. Para los evangélicos, en este caso, es el culmen de la preparación realizada durante la Cuaresma. El tiempo se ha cumplido y la espera termina. El Señor Jesucristo es conducido finalmente hasta la cruz del Calvario para ser crucificado por el Padre y conseguir así la victoria sobre la muerte y el pecado. Mientras que los cristianos ortodoxos, en este caso nos referimos, utilizan un calendario diferente a la de la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas, razón por la cual la celebración es una fecha distinta y es acompañada de oraciones en las iglesias, procesiones de luces alrededor de las iglesias, cenas tradicionales con cordero en algunas partes del mundo ortodoxo. Esta fiesta determina el calendario móvil del resto. La Ascensión se celebra 40 días después y Pentecostés 10 días después de la Ascensión. La semana anterior a la Pascua de Resurrección es la Semana Santa, que comienza con el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. La octava de la Pascua, popularmente conocido como Semana de la Pascua, es la semana que sucede a este Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección. El tiempo pascual o tiempo de Pascua designa en la liturgia de la Iglesia las semanas que van desde el Domingo de Resurrección hasta el de Pentecostés. La significación de la Pascua es justamente esto que acabamos de ver en su origen, ¿no? En su origen, que es Dios pasa, ¿sí? Dios viene a tocar, Dios siente el dolor del pueblo y viene a salvarle. Y viene en su rescate, ¿no? Esto es lo que significa la Pascua, que Dios viene a tocar nuestros corazones. Dios ha visto nuestro sufrimiento, Dios ha visto nuestros dolores, Dios ve nuestra esclavitud en Egipto, ahora nosotros en el pecado. Dios ve nuestra esclavitud en el pecado y quiere venir a liberarnos, y viene a liberarnos. Pero ya no lo hace con los corderos como antiguamente, lo hace con la persona de Jesucristo, su Hijo único. ¿Sí? Entrega a su único hijo para que él sea ahora el Cordero Pascual, ¿no? El Cordero Pascual. Por eso vamos a ver más tarde que él mismo dice: esto es mi cuerpo, ¿sí? Tomad y bebed y comedlo, ¿sí? Esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. La nueva alianza, es decir, el nuevo pacto de Dios con su pueblo va a depender de esta nueva alianza, de este derramamiento de sangre de Jesús, ¿sí? Para que el pueblo vuelva a sentirse en las manos de Dios, vuelva a encontrar esa salvación. Para nosotros los evangélicos, la fiesta de la Pascua es la conmemoración de la muerte y resurrección del Señor, lo que da a entender es que debido a que Jesús murió y resucitó, es la gran de las fiestas que nosotros celebramos. ¿Y qué significa? Es la liberación que nosotros tuvimos de nuestros pecados, y es algo importantísimo, no solamente para los evangélicos, sino para todo aquel que se llama cristiano, porque de ahí derivamos, de ahí venimos, porque si Cristo no hubiera venido, muerto y resucitado,
no seríamos lo que hoy somos llamados cristianos. Entonces, significa que de acuerdo a esta fiesta, nosotros somos lo que hoy somos, cristianos. ¿Cómo vivir la Pascua? ¿Cómo vivirla? Preparándola. Preparándola, porque todos nosotros, todos los hombres somos pecadores y necesitamos de Dios. Necesitamos que Dios venga a nuestra historia. Necesitamos que Dios venga a nuestra familia, a nuestro mundo, a nuestro pueblo. Sobre todo hoy, ¿no? Vemos cómo está el mundo sangrando. Vemos cómo está el mundo necesitado. El hombre se ha erigido tanto, se ha hecho hombre, que se ha hecho tanto Dios, ¿sí? Que ha dejado al mismo Dios. El hombre, yo creo que necesita hoy abajarse, humillarse, reconocerse pecador, decir, no hemos llevado a buen término la responsabilidad que Dios nos ha dado. Sí, el hombre necesita reconocer esto hoy y decir, y dejar que Dios vuelva a tocar su historia, vuelva a tocar su corazón. Las veces que el significado de la Pascua se ha extendido a otras celebraciones cristianas como es la Navidad, el nacimiento de Jesús o Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, se aplica coloquialmente a las escenas aludidas a la Navidad. La relación entre la Pascua y la Cuaresma, la Pascua es un acontecimiento grande, no es un simple hecho. Los hechos ocurren todos los días, ¿no? Pero un hecho que marca toda la historia, toda la vida, es lo que podemos llamar acontecimiento, ¿no? Y la Pascua es esto, ¿no? Un acontecimiento. Entonces, para vivir la Pascua necesitamos prepararla. Entonces, cuando Dios viene a nuestra historia, viene a tocar nuestro corazón, ¿sí? Necesitamos también abrirnos a Él, purificarnos. Sí, esto es lo que llamamos nosotros Cuaresma, ¿no? Estos 40 días que el pueblo de Israel pasó por el desierto, ¿sí? Son el símbolo hoy de los 40 días de la Pascua. Es decir, Dios nos invita, nos da la oportunidad de prepararnos para recibir esta gracia tan inmensa que es la resurrección, tan inmensa que es la Pascua, ¿no? Entonces necesita un poquito esta preparación, que es lo que nosotros llamamos la Cuaresma, ¿sí? Es que empieza desde el miércoles de ceniza y termina hasta el sábado antes del domingo de Ramos, ¿sí? Termina. Entonces, a partir del domingo de Ramos ya empieza la Semana Santa, ¿no? Entonces, es el momento en que se pide a los cristianos más oración intensa, se pide a los cristianos ayuno y abstinencia, y luego también se les pide la generosidad, la solidaridad con los más necesitados, ¿no? Que llamamos limosna. Ahora, pues bien, los primeros cristianos que eran judíos en este caso, celebraban la Pascua tomando la relación con Jesús como el Cordero de Dios, en latín Agnus Dei, que quita el pecado del mundo. Esto lo sabemos todo. En el concilio de Nicea bajo Constantino, los cristianos transformaron la celebración de la Pascua judía en la fiesta de la resurrección de Jesús de Nazaret. Los judíos, por su parte, continúan celebrando la Pascua al estilo del Éxodo. El ser humano necesita en todo momento sentir que Dios está con él. Dios está de su lado. Y nuestro Dios, el Dios que nos presenta Jesucristo, no es un Dios indiferente a las vicisitudes que vive el hombre. Hay un documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, que dice los gozos y las alegrías, las angustias y las tristezas de los hombres son también los gozos y las alegrías, las angustias y las tristezas del hombre, de la Iglesia, ¿sí? Entonces, nuestro Dios no es un Dios indiferente. El Dios que nos presenta Jesucristo es un Dios muy cercano, cariñoso, ¿sí? El Papa habla de la ternura, ¿no? La ternura de Dios. Nos envuelve, ¿sí? Necesitamos esto. Cuando el pueblo de Dios estaba esclavizado en Israel, necesitaba de Dios, ¿sí? Y Dios, cuando escuchamos esto en el libro del Éxodo, dice: he escuchado
los gritos de mi pueblo, he oído el llanto de mi pueblo, la esclavitud, cómo se está torturando a mi pueblo, ¿sí? Entonces, la historia del hoy, la historia del mundo hoy, ¿no? También del hombre necesita que Dios, el hombre que sienta que Dios está de su lado, ¿no? Entonces, la Pascua es el paso de Dios. Pero nosotros tenemos que dejar que Dios pase. Que Dios pase. Si nos cerramos, no oiremos su voz, ¿sí? Hay una antífona, ¿no? Dice, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas el corazón. ¿Sí? No endurezcas el corazón, no dice el oído, no endurezcas el corazón. A veces nuestro corazón está tan endurecido que hemos perdido sensibilidad, hemos perdido cariño, hemos perdido incluso escuchar, ¿sí?, los llantos del pueblo. Y Dios sigue escuchando nuestros llantos hoy. El hombre necesita saberlo, que Dios sigue escuchando sus llantos. Dios sigue estando de su lado. Dios nunca nos abandona. Entonces, pero necesitamos abrirnos a Él precisamente para escucharlo. La Semana Santa es el periodo sagrado del cristianismo que transcurre desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Desde el punto de vista litúrgico, es el periodo de más intensa actividad dentro de la Iglesia por ser la semana en la que se hace un memorial de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los días que lo conforman son los siguientes: Domingo de Ramos, lunes, martes y miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado santo, llamado antes sábado de gloria, domingo de resurrección. En el año litúrgico cristiano, la Semana Santa es la semana previa a la Pascua. Las celebraciones especiales recuerdan la institución de la Eucaristía en el Jueves Santo, lectura de las Sagradas Escrituras, oraciones solemnes y la veneración de la cruz recuerda la crucificación de Cristo el Viernes Santo. El Sábado Santo se conmemora el entierro de Cristo. Los oficios de vigilia de medianoche inaugura la celebración de la Pascua de Resurrección. Tanto los cristianos católicos, romanos como los ortodoxos llaman a la Semana Santa Semana Grande porque en ella conmemoran las grandes acciones y sacrificios de Dios para redimir a la humanidad. Dada la importancia de la celebración de los dolores de la Virgen María el viernes anterior al Domingo de Ramos, en algunos lugares se celebran procesiones que consisten en sacar unas imágenes a la calle en los días previos, Viernes Dolores y Sábado de Pasión, por lo que se considera Semana Santa desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de la Pascua de Resurrección. Incluso, en algunos lugares, la Semana Santa se alarga a los días posteriores al Domingo de Resurrección, lunes y martes de Gloria. Todos los cristianos no celebran la Pascua, pero hay un denominador común, que es la gran celebración de la Pascua, ¿sí? Es el acontecimiento más grande del pueblo cristiano. La Pascua es el acontecimiento más grande, ¿sí? Si el acontecimiento constitutivo, podemos decir, del pueblo de Israel fue la liberación de Egipto, estos 40 años, ¿sí?, esa travesía del desierto hacia la tierra prometida fue haciendo al pueblo de Israel más compacto, más unido, hasta la alianza, ¿no?, en el Sinaí, cuando Dios dice a Moisés que suba y a partir de los mandamientos y todo esto, ¿no? Es decir, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, ¿sí? Ahora, esto para el pueblo cristiano, ¿sí?, cuando leemos 1 Corintios 15, 1 Corintios en el capítulo 15, San Pablo nos dice: yo os transmito lo que a la vez yo recibí, ¿sí? Es decir, esta es la tradición, que Cristo, ¿sí?, murió, ¿sí?, según las Escrituras, que después de 3 días, según las Escrituras, resucitó, ¿sí? Más tarde, en el mismo capítulo 15, vuelve a decir: si Cristo no ha resucitado, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Nuestra fe no tendría sentido. Entonces, el acontecimiento pascual es el acontecimiento constitutivo, podemos decir, del pueblo cristiano. El pueblo cristiano, lástima, por la historia, por las vicisitudes de la historia, se ha dividido.
¿sí? El pueblo cristiano se ha dividido y esto es un antitestimonio, ¿sí? Ante los hombres, que el pueblo cristiano esté dividido. Y yo sé también que los pasos que se ha ido dando ahora para ir consiguiendo poco a poco esta unión otra vez, ¿sí? En el capítulo de San Juan, capítulo 17 de San Juan, Jesús reza, ¿sí? Que seáis uno, ¿sí? Como el Padre y yo somos uno. Partiendo desde la antigüedad, lo que tiene que ver con la celebración de la Pascua, no partió desde cuando Cristo murió, porque la celebración de la Pascua parte desde cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel estuvo durante muchos años en la esclavitud en Egipto, clamaron a Dios, Dios escuchó su clamor, Dios acudió para librarlos de esta esclavitud. Dios hizo muchas plagas en la tierra de Egipto y la última plaga, que fue la plaga en la que Faraón al final se dio al pueblo de Israel salir de la tierra de Egipto para ir a servir a Dios en la tierra prometida, fue la plaga de la muerte de los primogénitos. En esta plaga, antes de que llegan a morir los primogénitos de la tierra de Egipto, Dios les dijo al pueblo de Israel que tenían que sacrificar un cordero. Y este cordero, la sangre la tenían que ir poniendo en las entradas de las puertas donde vivían los hijos de Israel. Porque en aquella noche el ángel de Jehová, el ángel del Señor, tenía que pasar por toda la tierra de Egipto, donde veía la sangre puesta, es decir, en las casas donde la sangre estaba puesta, el ángel pasaba de alto, no tocaba a los primogénitos de los que vivían ahí, y esa era muestra de que en aquella casa los hijos de Israel son los que estaban viviendo ahí. Porque los hijos de Israel en la tierra de Egipto no vivían en un barrio diferente a los egipcios, vivían entre ellos, entre los egipcios. Y la diferencia que Dios marcó en eso era que la sangre tenía que estar puesta en las entradas de las puertas. Y cuando pasó el ángel de Jehová y que iba dando muerte a los primogénitos de la tierra de Egipto, al ver la sangre pasaba. Y en este mismo tiempo, los hijos de Israel quedaban con vida y los hijos de los egipcios, los primogénitos, morían. Entonces, Dios estableció no solamente esto, sino que también les dijo que cuando iban a celebrar la fiesta de la Pascua, porque es la primera de las fiestas del pueblo de Israel, la primera que Dios estableció para ellos. Dios les dijo que cuando van a estar celebrando esta fiesta, ¿qué van a hacer? Van a tener 3 elementos principales. El primer elemento es que van a tener un cordero, que es lo que van a sacrificar, es el pilar. El segundo elemento era que tenían que hacerlo con hierbas amargas. El tercer elemento es que tenían que comerlo con pan sin levadura. El primer elemento, que es el cordero, un cordero sin defecto, como lo hemos dicho, y se tenía que prepararlo asado. ¿Por qué? Porque cuando algo asado tiene que derramar toda la sangre que tiene, y esta sangre era el símbolo de la expiación. El segundo elemento, que es las hierbas amargas, ¿qué simbolizaban? Simbolizaban el tiempo que los hijos de Israel pasaron en la tierra de Egipto, esclavizados, sufriendo. Los recordaba los sufrimientos que pasaron en la tierra de Egipto. Y el tercer elemento, que son los panes sin levadura, ¿qué eran y qué simbolizaban? Simbolizaban la pureza, la falta de contaminación, porque Dios lo estableció
Primero, tiene que ser un cordero sin mancha, un cordero que no tenía ningún defecto en absoluto. Segundo, tenían que hacerlo recordando de los sufrimientos que habían pasado en la tierra de Egipto. Y tercero, tenían que hacerlo con un corazón puro, limpio, que no tuviese alguna contaminación. En eso, Cristo es el centro de lo que nosotros llamamos Pascua. Es el centro. Aunque parte desde el Antiguo Testamento, pero el cumplimiento se hace en la persona de Cristo Jesús. Por lo cual nosotros cuando celebramos la Pascua, nuestro enfoque primordial es en la obra redentora que Cristo Jesús efectuó en la cruz. No tiene mucho que ver con lo simbólico, con que estemos dando latigazos en el cuerpo, con que estemos pasando no sé cuántas semanas en ayuno. No es efectivo eso. Es reconocer de que esta obra que Cristo Jesús hizo hace más de 2000 años en el día de hoy, esta obra ha tenido algún efecto de vida en mí. Yo creo que entre las celebraciones que podemos hacer de la Pascua, esta es la mejor. Reconocer que la obra de Cristo ha sido efectuada en mí, partiendo, como he dicho antes, saber de que Cristo expropió, sacó de lo que era mi condenación, lo cubrió para que lo que yo tenía que ser visto ante Dios, que no se viera así, sino que Dios me viera como hijo de Dios. Los anglicanos, ¿sí? Los anglicanos, los ortodoxos, ¿sí? Los evangélicos, que se llaman protestantes, ¿sí? Y los católicos, ¿sí? Pero todas estas iglesias cristianas celebran la Pascua, pero cada una desde unos matices teológicos diferentes, ¿no? Por ejemplo, los católicos estamos más en sintonía en ese sentido, en la celebración de la Pascua, con los ortodoxos y a lo mejor con los anglicanos, menos con los protestantes, porque en el Jueves Santo, cuando Jesús instituye la Eucaristía, ¿sí? Instituye también el servicio sacerdotal, el sacramento del sacerdocio. Es lo que celebramos en el Jueves Santo, en la última cena. Pero ¿qué pasa? Aquí está otro de los problemas que tenemos, ¿no? Que yo a veces uno se pregunta, ¿sí? La Pascua que celebramos hoy es la misma Pascua que se celebró hace siglos, ¿sí? Ahí está el gran problema que nosotros tenemos teológicamente hablando con los hermanos protestantes, porque son hermanos, ¿no? Es decir, ellos celebran la Pascua desde el punto de vista más de oración intensa, ¿sí? Y para nosotros y ortodoxos, la Pascua es un memorial. Es memorial. Por eso no es cualquier hecho, ¿sí? La Pascua que celebramos hoy es la actualización, ¿sí? Actualización presente, ¿sí? De lo que ocurrió. Nosotros hoy estamos participando en la única Pascua que ocurrió con Jesucristo. Es decir, su pasión, muerte y resurrección. Es única, ¿sí? Pero nosotros estamos participando en ella hoy, ¿sí? Como si fuese la primera vez. Entonces, no es simple recuerdo. Por eso también el sacerdocio, ¿qué hace el sacerdocio? Actualiza, ¿sí? El acontecimiento. Es decir, las palabras que solemos utilizar, ¿no? Tomad y comed. ¿Sí? Las palabras no se pueden cambiar. La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera y se debe calcular empleando la luna llena eclesiástica. Sin embargo, esta casi siempre coincide con la luna llena astronómica, de modo que, para efectos de cálculo, es generalmente válido emplear la más tradicional definición astronómica. Por ello, puede ser tan temprano como el 21 de marzo o tan tarde como el 23 de abril.
Judas es un personaje muy atractivo, sobre todo en la exégesis, cuando a la gente, incluso en el pueblo fiel, ¿no? Cuando algunos por ahí dicen, ¿no? Si Jesús mismo sabía que iba a morir, y Judas, ¿qué pasa con Judas? Si él mismo vino para morir, lo de Judas es simple anécdota, ¿no? Es decir, dejarlo de Judas como una simple anécdota de lo que ya estaba escrito. Por eso Judas sigue siendo un personaje atractivo en este sentido, ¿no? Yendo a tu pregunta, podemos decir que la verificación histórica está, ¿sí? En los anales del pueblo romano. Sabemos que en aquel momento el pueblo judío en Palestina era una colonia romana, ¿sí? Y eran la política romana la que gobernaba ahí en ese momento, ¿no? Entonces, aquel hecho, los anales romanos lo dan fe a este hecho, ¿sí? El caso de Judas también puede dar fe. Esta, y entre otras razones, es el día en que Jesucristo resucita después de la crucificación. Va al encuentro con sus apóstoles y luego sube hacia los cielos. También es la finalización de la Semana Santa. ¿Por qué celebramos la fiesta de la Pascua? Porque en esto, en el acontecimiento que pasó, no a los hijos de Israel en Egipto, sino más bien a lo que Dios hizo con la persona de Cristo Jesús. Porque la Biblia dice que Cristo vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él se cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la razón por la que nosotros celebramos la Pascua, porque entendemos que Cristo vino a redimirnos de nuestros pecados. Dentro de estos aspectos, en algunas iglesias, el Domingo de Resurrección o de la Pascua es la fiesta más importante para ellos, ya que con la resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda su religión. Cristo triunfó sobre la muerte y con esto abrió las puertas del cielo a los creyentes católicos, evangélicos, ortodoxos y protestantes. En la misa dominical se le recuerda de una manera especial. Se coincide el cirio pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que permanecerá perdido hasta el día de la ascensión, cuando Jesús sube al cielo. Los cristianos, en este caso, consideran como prueba de la resurrección de Jesús a su sepulcro vacío y sus numerosas apariencias ante los apóstoles luego de este día. En todo esto, cuando se celebra la resurrección de Cristo, no es de dudar que se está celebrando también la propia liberación de los creyentes. Celebran la derrota del pecado y de la muerte. En la resurrección encuentran la clave de la esperanza cristiana. Con el Domingo de Resurrección comienza un tiempo pascual en el que se recuerda el tiempo de Jesús. Permaneció con los apóstoles antes de subir a los cielos, durante la fiesta de la Ascensión. Es decir, efectivamente Jesús vuelve a morir, ¿sí? Hubo un acontecimiento único en la historia, y es verificable, ¿sí? Que un día en los anales de Romanos se crucificaron a 3 personas y hubo un tal Cristo, ¿no? Los historiadores no cristianos lo certifican, Flavio Josefo, Plinio lo certifican, ¿sí? Y Pilato, el procurador, pone, ¿no? Se tenía que poner la razón por la cual se mata a alguien, ¿no? De ahí INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Esta es la razón por la cual Pilato manda crucificar a Jesús, ¿sí? Porque ha dicho que es rey. Con esto llegamos en otro momento de la Pascua, el Sábado de Santo, que es el día de la Semana Santa en que los cristianos conmemoran a Jesús en el sepulcro.
Una vez anochecido, tiene lugar la principal celebración cristiana del año, la Vigilia Pascual. El Viernes Santo es uno de los principales días de la liturgia cristiana, pues en él se conmemora la muerte de Cristo en la cruz. En los oficios del día se conmemora de una manera sabria, solemne la pasión de Cristo. Se lee el relato completo de la pasión según San Juan con 3 lectores. Se leen las partes de los 2 personajes y un tercero llamado cronista, arra de narrador. Luego tienen lugar las peticiones hechas hoy de manera solemne por la Iglesia, el Papa, los clérigos, los pastores, fieles, gobernantes e incluso los no católicos, los judíos y los ateos. Después tiene lugar la adoración del árbol de la cruz, en la cual se descubre entre estas etapas el crucifijo para la veneración de todos. Terminadas esta parte, se procede a distribuir la comunión a los fieles con la historia reservadas en el monumento el día anterior, que es el Jueves Santo. Además de esta liturgia, se realiza en muchos lugares el Vía Crucis, literalmente Camino de la Cruz. Recordarles que el Jueves Santo, celebrado el jueves anterior al Domingo de Resurrección, es el primer día del Triduo Pascual. En este día, la Iglesia Católica y la Evangélica conmemoran la institución de la Eucaristía en la última cena de Cristo. La Pascua no es simplemente una fiesta entre otras, es la fiesta de las fiestas. Solemnidad de solemnidades, como la Eucaristía es el sacramento de los sacramentos. Llámase también el Gran Sacramento. San Antonio en este caso la llama el Gran Domingo, así como la Semana Santa es llamada en Oriente la Gran Semana. El misterio de la resurrección, en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa energía hasta que todo le esté sometido. Además, todo esto comprende 50 días, que es en griego Pentecostés, vividos y celebrados como un solo día. Los 50 días que medían entre el domingo de la resurrección hasta el domingo de Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un solo y único día festivo, como un gran domingo. Durante estos días se canta especialmente Aleluya y se dice en Regina, Coeli, en lugar de ángeles. Después de la Cuaresma y el Triduo Pascual, estamos listos para celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, listos para celebrar su resurrección durante 50 días, asistir a la misa del Domingo de Resurrección, listos para comulgar, debe ser nuestra prioridad. El Papa León I de la Iglesia Católica llamó a la Pascua la fiesta mayor o Faustum Festorum. Nuestra familia como iglesia doméstica debe reflejar el espíritu de la Pascua, el espíritu de la alegría y la victoria de Jesús nuestro Señor. Hay muchas formas prácticas de festejar el domingo de la Pascua. La más importante de ellas es buscar confesarnos días antes para estar en gracia y recibir así de la mejor manera de Jesús en su sacramento de amor. También es importante leer el Evangelio del domingo en familia para preparar mejor nuestro corazón para la Santa Misa. No se celebre la Pascua solamente en esas fechas. Todo buen cristiano debe celebrar la Pascua cada día. Cada día. Porque cuando uno sabe de que si soy cristiano en el día de hoy, es porque Cristo entregó su vida por mi causa, debe hacerlo no solamente en una fecha, sino todos los días. Bueno, se puede conmemorar en esas fechas, pero la celebración se tiene que hacer todos los días. Vivir estos días con mucha intensidad. A mí me gusta cuando voy al mercadillo, que tenemos aquí al lado, o al mercado de Bibicuí, ¿no? Los comerciantes suelen decir, cuando ya llega un momento, "Ota, Giovanni, ¿no? Los comerciantes, ¿no? Es decir, en Malawi dicen, una cam, venid. Es decir, que no desaprovechemos estos días, ¿sí? No es un recuerdo, la Pascua no es un recuerdo, ¿sí? Vivir estos días con mucha fe, con mucha intensidad. Es verdad que somos débiles, que somos pecadores, ¿sí? Pero Dios, el amor de Dios para con nosotros es mucho más que nuestros pecados. La Pascua es un reto similar a la Navidad. Muchos católicos, evangélicos y ortodoxos lo celebran solo por un día. Nuestros hermanos protestantes, en este caso, celebran solemnemente el Domingo de Resurrección.
los católicos tienen todo el derecho y razón de celebrar la Pascua durante 50 días, según reza su dogma durante todo este tiempo. Los sacerdotes visten de blanco, a excepción de cuando elaboramos algún santo mártir para recordarnos el tiempo litúrgico que estamos viviendo. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros vivirlo también en nuestra familia? Sabemos que es muy sencillo, pero sí creemos que es posible, siempre y cuando que lo hacemos con fines espirituales. Dentro de este conjunto de orden de ideas, lo que tenemos que hacer es tener un plan de Pascua y derrocar nuestras casas, nuestros corazones, nuestras ilusiones y nuestra fe como recordatorio del tiempo que estamos viviendo ya, como lo hacemos para Adviento y la Cuaresma.